Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Vamos a sumergirnos en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una verdadera sorpresa que sucedió justo al regreso de unas merecidas vacaciones. Sí, el título lo dice todo, Hande y Kerem sorpresa al regreso de vacaciones. Sé que muchos de ustedes son fans como nosotros, y están ansiosos por saber qué pasó, así que quédense conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Así que, ¿qué pasó con Hande y Kerem? Pues imaginen esto, después de pasar un tiempo espectacular, recargando energías y disfrutando del sol y la playa, regresan a casa, llenos de esa felicidad postvacacional, listos para retomar sus vidas y se encuentran con algo totalmente inesperado. Algo que sinceramente creo que ninguno de los dos se esperaba en absoluto. Estamos hablando de una sorpresa que por lo que hemos podido averiguar, involucra a personas muy cercanas a ellos, amigos, quizás familia, y definitivamente algo que les hizo dar un respingo y luego, una gran sonrisa. No les voy a adelantar mucho más, porque la gracia está en descubrirlo juntos, pero les aseguro que la reacción de Hande y Kerem fue de película. Hubo un momento de desconcierto inicial, ese típico esperen, ¿qué está pasando?, seguido de una explosión de emoción y gratitud. Fue un momento muy genuino, muy de ellos, que captura perfectamente la esencia de su relación y el cariño que les tienen las personas a su alrededor. Y es que a veces, la vida nos regala estos momentos mágicos, ¿verdad? Esos instantes que no planeamos, que surgen de la nada, pero que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Las vacaciones son un tiempo para desconectar, para crear recuerdos, pero a veces, lo más inesperado sucede justo cuando crees que todo vuelve a la normalidad. En este caso, la sorpresa fue tan bien orquestada, tan llena de amor y buenos deseos, que hizo que el regreso a la rutina fuera mucho más dulce. Piénsenlo, después de estar expuestos a nuevos paisajes, a diferentes culturas, a ese estado de relajación total, volver a casa y ser recibidos con una muestra de afecto tan grande, eso es impagable. La sorpresa no fue solo un evento, fue una manifestación del amor y la admiración que Hande y Kerem inspiran en quienes los rodean. Para ponernos un poco en contexto, sabemos que Hande y Kerem son dos personas que, aunque disfrutan de su privacidad, siempre han sido muy queridas por su público. Su relación es admirada, su profesionalismo en el mundo del espectáculo es indiscutible, y eso hace que muchos de nosotros, como espectadores, nos sintamos conectados con ellos. Por eso, cuando algo así sucede, nos alegra enormemente, porque sentimos que somos parte de esa comunidad que los apoya y celebra sus alegrías. La sorpresa que les tenían preparada no fue algo trivial, fue algo que requirió esfuerzo, planificación y sobre todo, mucho cariño. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy, los detalles, las reacciones, y el porqué de esta maravillosa sorpresa. Ahora, imaginen la escena. Llegan Hande y Kerem, quizás cansados del viaje, con las maletas a cuestas, abren la puerta de su hogar, esperando encontrar la tranquilidad habitual, y ¡zas! Se encuentran con un montón de caras sonrientes, globos, tal vez música, y un ambiente de celebración. La expresión en sus rostros debió ser un poema. Ese instante de sorpresa pura, donde la mente tarda un segundo en procesar lo que está viendo. Y luego esa corriente de emoción que te invade. Es un sentimiento difícil de describir, esa mezcla de asombro, alegría y agradecimiento. Y lo más bonito de todo es que, según lo que hemos podido ver y escuchar, la sorpresa fue planeada para ser algo muy personal, algo que reflejara los gustos y la personalidad de ambos. No fue una sorpresa genérica, fue algo hecho a medida. Por ejemplo, uno de los aspectos más interesantes de esta historia es la logística detrás de todo. ¿Quiénes estuvieron involucrados en la organización? ¿Cómo lograron mantener el secreto hasta el último momento? Porque, seamos sinceros, mantener una sorpresa así, especialmente con personas tan expuestas públicamente como Hande y Kerem, es todo un reto. Seguramente hubo llamadas secretas, mensajes codificados, y un trabajo en equipo impecable para que todo saliera perfecto. Y el resultado fue justo eso, la perfección. Una bienvenida cálida y afectuosa que les hizo sentir el amor de su círculo más cercano. Y hablando de detalles, ¿qué tipo de sorpresa creen que fue?
Podría haber sido una fiesta sorpresa, una cena especial, o quizás algo M. Has elaborado. Las especulaciones son infinitas, y es precisamente eso lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Pero lo que sí podemos confirmar es que fue una muestra de cariño sincero, un gesto que reafirma la importancia de las relaciones y la alegría de compartir momentos especiales. El hecho de que sus seres queridos se tomaran el tiempo y el esfuerzo para organizar esto demuestra el gran aprecio que le tienen a Hande y Kerem. Además, pensemos en la perspectiva de Hande y Kerem. Ellos, al igual que nosotros, disfrutan de las vacaciones, de ese tiempo para desconectar del trabajo y de la rutina. Pero a veces el regreso puede ser un poco melancólico. Es volver a la realidad, ¿no? Sin embargo, cuando te encuentras con una sorpresa así, ese sentimiento se disipa por completo. Es como si te dieran un empujón de energía positiva, una bienvenida que te recuerda por qué amas tu vida y a las personas que te rodean. La sorpresa no solo fue un evento, fue un estímulo emocional, una inyección de felicidad que los ayudó a retomar el ritmo con una sonrisa y un corazón lleno de gratitud. Y es que al final del día, ¿qué es lo que más valoramos? Las experiencias, los recuerdos y las personas con las que los compartimos. Esta sorpresa para Hande y Kerem encapsula todo eso. Es una historia que nos recuerda la importancia de celebrar los momentos, grandes y pequeños, y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. El regreso de vacaciones se convirtió en un evento inolvidable, no solo por el viaje en sí, sino por la cálida bienvenida que les esperaba en casa. También es fascinante pensar en las repercusiones emocionales de una sorpresa así. Para Hande y Kerem, debió ser un momento de profunda conexión con su círculo íntimo. Un recordatorio de que a pesar de sus exitosas carreras y sus vidas públicas, siguen siendo apreciados y queridos en un nivel muy personal. Esa sensación de ser valorado por quienes eres, más allá de tu fama o tus logros, es algo muy poderoso. Y creo que eso es lo que esta sorpresa les transmitió. Y si me preguntan a mí, creo que este tipo de gestos son los que hacen la vida realmente especial. No son las cosas materiales, ni los grandes eventos que aparecen en la televisión, sino esos momentos de genuina conexión humana. La planificación, el esfuerzo, el amor puesto en cada detalle, y de eso es lo que marca la diferencia. Y el hecho de que esta sorpresa haya sido para Hande y Kerem, a quienes admiramos por muchas razones, solo añade un toque extra de magia a la historia. Pensemos también en la influencia que tienen personas como Hande y Kerem. Su relación, su forma de ser, inspiran a muchas personas. Y cuando vemos que ellos, a su vez, son tan apreciados y queridos, nos anima a valorar más nuestras propias relaciones y a ser más expresivos con nuestros afectos. Esta sorpresa es un reflejo de esa admiración mutua, un círculo virtuoso de amor y aprecio. Para concluir, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que las sorpresas, cuando están llenas de amor y significado, son un regalo maravilloso. Que el regreso a casa puede ser tan emocionante como el inicio de unas vacaciones, si te esperan con los brazos abiertos y un corazón lleno de alegría. Y que Hande y Kerem, una vez más, nos han regalado una historia que nos toca el corazón, recordándonos la importancia de la conexión humana y la belleza de los gestos espontáneos y llenos de cariño. La sorpresa al regreso de sus vacaciones fue, sin duda, un momento que los hizo sentir muy especiales y muy amados, y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos aspirar a dar y a recibir. Así que, en resumen, hemos hablado de la inesperada y emotiva sorpresa que recibieron Hande y Kerem al regresar de sus vacaciones. Hemos explorado los posibles detalles, la logística detrás de la organización, y sobre todo, el significado de un gesto tan lleno de amor y cariño. Hemos reflexionado sobre cómo estos momentos nos recuerdan la importancia de nuestras relaciones y la belleza de las sorpresas genuinas. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, una historia que estoy seguro ha dejado una sonrisa en sus rostros, tal como la dejó en el nuestro y por supuesto, en el de Hande y Kerem. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Alguna vez han vivido una sorpresa similar? ¿Qué creen que fue lo más especial de la sorpresa que le dieron a Hande y Kerem? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.